Buenas tardes, mi nombre es Ángel Antonio Gastelum Nayón, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Es un trabajo de la asignatura Estadística Inferencial 2. Hoy voy a hablarles sobre control estadístico de procesos, gráficas de control para la variación y la media. Definiciones. Los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son medidas de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Dice, un proceso es estadísticamente estable o que está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es un tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso como la medida de la variación consiste en los valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central así como un límite de control inferior LC1 y un límite de control superior LCS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite del control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos para consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran en 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Ejemplo: monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elaboró refrescos está monitoreando el llenado de refresco. Dice onzas debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Gráfica X, R, determinar si está bajo control estadístico. 3. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica X, S con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Ok, ahora nos iremos a Minitab. Ok, como pueden ver aquí, pues ya tenemos los datos.
Vamos a estadística, en Quality Tools, en Run Chart, y aquí seleccionamos onzas y en subgrupos de 5. Le damos OK y aquí tenemos la gráfica. Tenemos la gráfica de rachas y como podemos ver, pues aquí está en control estadístico. Ahora nos vamos al siguiente, que dice que gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Ahora nos vamos a estadística, control charts, en XR, seleccionamos onzas y aquí se ven subgrupos de 5. En XR opciones, en test, y seleccionamos todos. Le damos OK. OK. Y pues como podemos ver, aquí tenemos la gráfica. Como podemos ver, pues está en control estadístico. Y ahora nos vamos al siguiente. Ahora nos vamos a este. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo de 10 unidades por... Vamos a estadística, control chart. Estadística, control charts, variables, subgrupos de XS. Aquí seleccionamos onzas y aquí en subgrupos de 10 vamos a opciones, en test, y seleccionamos todos, le damos OK, OK. Y como podemos ver aquí, pues no tiene un control estadístico porque hay una fuera. Y ahora nos vamos al siguiente, que dice ejemplo llenado de latas de atún 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo de 15 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Ok, ahora nos vamos a Minitab. Ok, como pueden ver aquí, pues ya tenemos los datos. Nos vamos a estadística, en Quality Tools, Launcher, y nos pide ok, seleccionamos peso de atún y subgrupos de 8. Le damos OK y como podemos ver aquí tenemos la gráfica. La gráfica de rachas. Y pues sí está. Sí tiene control estadístico. Que ahora nos vamos al siguiente que dice
Gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Entonces ahora nos vamos a estadística, control charts, variables y XR. Y seleccionamos PSATune. Seleccionamos el 8, XR y test. Seleccionamos todos. Ok. Ok. Y pues como podemos ver si tiene control estadístico. Ahora nos vamos al siguiente que dice abrimos mitad. Ok, ahora nos vamos a estadística, control chart, grupos y seleccionamos XS. Ok, seleccionamos PSATune y nos pide que un muestreo de 15. Nos vamos a opciones, en test, seleccionamos todos, le damos OK, OK. Y como podemos ver aquí ya la gráfica, pues si tiene un control no, bueno, aquí como podemos ver no tiene un control estadístico porque está fuera del rango. Y pues vamos al siguiente. Dice control estadístico de procesos, gráficas de control para atributos, definiciones. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo el carácter defectuoso de los productos que se dibuja en secuencia. En función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior, LSI, y un límite de control superior, LSS. LSS. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable y existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento y decremento, y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Dice, ejemplos de desfibriladores defectuosos. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según Russia Today. Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100 desfibriladores Prince 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos.
en lotes sucesivos de 10.000. Construir una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Aquí los defectos, ok. Ahora nos iremos a Minitab. Ok, como pueden ver aquí, pues ya tenemos los datos. Y nos vamos a estadística, a control chart, atributos chart, P. Y aquí seleccionamos defectos y acá en subgrupo seleccionamos tamaño de lote. Nos vamos a opciones y en test y aquí seleccionamos todos. Le damos ok, ok y aquí tenemos nuestra gráfica. Y como podemos ver, pues ya está en control estadístico. Ahora nos vamos al siguiente que dice ejercicio de desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo A. A continuación, como en el ejemplo, a continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cualquier criterio no está bajo control estadístico. Defectos, ok, ahora nos vamos a Minitab otra vez. Ok, como podemos ver aquí, pues ya tenemos los datos. Y ahora nos vamos a estadística, control charts, atributos chart, P. Y aquí seleccionamos defectos, abajo tamaño de lote, 11 grupos y fecha opciones, test y seleccionamos todos. Le damos ok, ok. Y como podemos ver aquí en la gráfica, pues sí tienen control estadístico. Y pues aquí pues de mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.